Hola, buenas noches. ¿Cómo La, estás? este, la primera película que hay del Señor de las Moscas, si es que de esas están hablando, es del 64, me parece, de mil Mm, novecientos sesenta y cuatro y es, creo que en blanco y negro, la encuentran en YouTube. sí, es De cierto, hecho, yo la sabía. iba a ver, de no ser porque perdí mi internet. No tenemos internet, entonces quedé un poquito incomunicada. No más. Pero esa es la primera. Emiliano, la primera Ya. imagen que se puso relativa al Señor de las Moscas es de la segunda película. Mm. Ujú. Me sale solo la segunda y sí sale, está completa en YouTube. Ah, ya encontré la otra. Ajá, una es del 63 y la otra del 90. Y sí están en YouTube, hay como cinco. ¿Quién sabe cuál esté mejor? Las ponemos. Hay como cinco. O sea, cinco en YouTube. Del Ya. Señor de las Moscas, Sí, hay un montón de opciones. Sí, hay un montón de opciones. pero yo creo que nada más son dos películas, ¿no? A lo mejor el tema Ah, es sí. que algunas te las presentan entera, otras te las presentan por partes, o sea, la dividen en varios videos, pero la del 63 está completa en YouTube. Sí. No, o Mm, sea, dicen que es la misma película, pero con diferentes, uploads, o sea, diferentes subidas, con diferentes descargas hacia YouTube. ay, Yo no sabía que el amigo William Golding era premio Nobel. No manches, yo tampoco. Sí, Wow. de literatura. sí, de literatura. ¿Te No, imaginas pues, que no? Que fuese así de física, ¿no? Digo, paso. pues el mundo lo Podría ser. necesitaba, entonces. De paz. Me da paz, como Elon. Ay, doctor Simi, no mames. Pues sí me dan ganas de leer más de este cuate. Tendría que ver qué novela. Ah, pero quién sabe si me ponga a leer algo más de... Lo curioso es que solo he escuchado el del Señor de las Moscas de él. O sea, yo antes no Es que había escuchado. debe ser más hablado en las culturas anglosajonas, yo creo. Probablemente. Pero sí tiene varias. Tiene como 12 novelas. No manches, wow. Dice como Uf, de qué tamaño, si parecido al de El Señor de las Moscas o no. No sé, eso sí no lo sé. Tiene una trilogía que se llama To the Ends of the Earth, a los finales de la Tierra. A los finales, sí. Ok. Interesante. A ver, mm, pues estaba esperando a Roxy José, pero creo que podemos empezar para tampoco alargarlo tanto, ¿no? Espérame, ya. Pues ahora sí es la última sesión de El Señor de las Moscas. Esperemos que se conecten las otras personas que sí se han estado conectando a lo largo de las sesiones. Esperemos que lleguen un poquito después. Pero bueno, el final. Por fin llegamos al final. No sé, tuve como muchas emociones al respecto. Este, porque pues, no sé si a ustedes les pasó, pero uno como que se va generando expectativas, ¿no? De, ay, tal vez pasa esto, tal vez pasa lo otro, o así. Este, y no era como que yo esperaba un final distinto, pero, o sea, a ver, ¿cómo explicar? O sea, creí que me iba a generar como una emoción más fuerte,
pero no por eso significa que no me haya gustado el final, ¿no? O sea, a mí me gustó que haya acabado con los niños llorando, ¿no? O sea, que te ponen todo un capítulo en donde estás bajo una tensión bien cañona, en donde no sabes quién más va a morir, donde te imaginas que todos se van a morir, porque realmente la isla se está quemando, o sea, están acabando con la isla y pues están acabando con ellos, ¿no? Y que al final, cuando Ralph va corriendo y te dicen que ve el mar, yo dije, pues, ¿qué va a hacer? ¿Se va a echar a nadar o se va a entregar o qué, no? Pero entonces se encuentra con una gorra, ¿no? Así lo pone primero, con una gorra blanca, si no me equivoco. Y que nada más se le queda viendo y ni siquiera sabe cómo reaccionar y nada más es como, ah, hola, sí, estamos bien. Y es como de, no tiene ni idea de lo que está pasando. Este, mm, y también me pareció muy curioso que, o sea, como que se suelta la tensión, empiezan a llorar y el señor que los rescata se da la vuelta para dejarlos llorar como solos. Yo me quedé como que curioso que les haya dado como esa semi privacidad, ¿no? Y pues no sé, ¿ustedes qué opinaron? Pues creo que rescatas mm, mi apreciación general. Yo sí tengo que decir, a mí, lo voy a decir directo, a mí al final no me gustó nada. Nada, 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 nada. No sentí emoción, Tenía la no, sospecha de que no te iba a gustar. no, la verdad no me Ujú. gustó nada. Estaba viendo cómo las páginas iban pasando y iba viendo cómo íbamos llegando al tope y dije, bueno, ¿dónde va a estar la conclusión de esto? ¿Dónde va a estar ese clímax? Eh, y pues sí, quizás uno se hace sus expectativas, no me parece mal que nos hagamos expectativas, pero sí entender que, bueno, no sé, o sea, simplemente no me gustó y creo que es por esta razón, pero acabas de destacar algo, ahorita que hablabas, eh, sentí como que, o sea, no me parece un mal final, ¿sí? Pero a mí no me gustó. ¿En qué sentido no me gustó? Ah, siento que la tensión que iba en aumento, iba en aumento, iba en aumento, no tuvo un desenlace satisfactorio. Entonces, ¿qué significa esto? Ah, estos desenlaces satisfactorios son los que te dicen que que valió la pena el tiempo que dedicaste a haber leído el libro, ¿no? Y no significa que todos los libros o que tengas que buscar un final orgásmico, en el sentido del placer máximo o el pináculo de ello, ¿no? O que sea culminante y justamente en el final, ¿no? Y am, eso no tiene que ser así. Sin embargo, me gustaría destacar como las cosas interesantes de este final. Entre ellas podría destacar, por ejemplo, la presencia del adulto. ¿Por qué la presencia del adulto y por qué creo que es importante? Porque el adulto viene con sus reglas, o sea, el adulto viene con su autoridad, el adulto viene con su forma de hacer la vida. El adulto, pues, en eso ya no, el adulto ya es inflexible, es nada plástico, no es maleable, porque ya viene educado con una forma de hacerlas, de tener reglas, de hacer la socialización, etcétera, ¿no? Es muy interesante cómo cuando llega con los niños, eh, los deja llorar, ¿no? Como mencionas, o sea, los deja llorar, no tiene como mucho... ah, mm, bueno, también hay que entender que este adulto pues los ve como completos niños ferales, ¿no? Así como en el sentido de que están completamente sucios, con el cabello largo, actuando como no humanos, ¿no? Entonces él también entra con cierta reserva, pero sí me hubiera gustado quizás, bueno, es que también entra en la idea de que llega el adulto y en ese momento se rompe el sueño del niño, se rompe la historia del niño. El niño no cuenta historia, el niño no escribe, el niño no tiene una representación, porque el niño es niño y está sometido a lo que es el adultocentrismo. Entonces, en el momento en el que el adulto llega, la historia del niño se acaba y es la historia del adulto la que se cuenta, ¿no? En esa parte me gusta mucho, no sé si William Golding lo haya hecho con una intención de eso, a mí me da la impresión de que ya no sabía cómo acabar la historia y dijo, lo voy a culminar, aquí va a acabar,
no sé cómo vaya a ser el enfrentamiento entre Ralph y los demás, y no me voy a poner a trabajar ese enfrentamiento, ¿no? Esa me da la impresión, pero pues la verdad no lo sé, ¿no? Sí, está interesante lo que dices. O sea, yo siento que no me disgustó el final realmente. Pero sí me di cuenta que tiene un toque un poquito predecible en general, porque todo lo que yo sentía que tal vez iba a pasar, sí pasaba, como cuando empezó el incendio así máximo mientras buscaban a Ralph, yo dije, no manches, los van a ver y los van a rescatar, ¿no? O sea, es un gran incendio en el último momento en el que todo se está yendo así. Entonces, como que sí me esperaba un poquito que en ese momento los rescaten, pero no siento que... Ay, no sé. Estoy pensándolo aún, creo, de si a mí me gustó o no, si es un buen final o no. Sin duda me hubiera gustado saber un poquito más de cómo concluye la cosa y cómo es tal vez la vuelta a la vida o algo así. Tal vez lo estoy pensando porque apenas pues la sociedad de la nieve y cómo ves que ya llegan al mundo, llegan a la vida y cómo tienen que volver a adaptarse, todo eso. Siento que eso me gustó mucho porque no te deja solo la historia de lo que pasó en la isla, sino que te puede decir cómo es para estos niños que estuvieron pues varios meses, y me imagino, sobreviviendo solos, que están ya en un punto muy justo no domesticado, ¿no? Como muy animalístico, en el que ya matar no significa nada, ¿no? En el que matar ya es algo que se toma súper a la ligera. Entonces, creo que me hubiera gustado saber un poco más de eso y entiendo que tal vez lo deja ahí para que lo imaginemos, pero también yo preferiría saberlo, la verdad. Sí, estaba pensando, hoy se me fue la idea. Bueno, sí, ya. Estaba pensando en que quizás hubiera sido un poco más satisfactorio, al menos desde mi parte, y creo que para todos, ya me dirán si es así, en que observemos a Ralph haciendo uso de lo que aprendió. No sé, o como un tipo de moraleja en ese sentido. No quiero encapsular a esta novela como si tuviera que tener una moraleja en sí, eh, pero por lo general, pues tú ves el desarrollo de un personaje como tal y lo ves a hacer uso de lo aprendido, ¿no? Y ese no hacer uso de lo aprendido, siento que no me termina por cerrar, ¿no? No me termina por satisfacer. Entonces, pues no sé, ¿qué opinan? Sí, justo lo que mencionabas es lo que creo que por eso no me generó emoción. O sea, yo me esperaba como una sorpresa o incluso como nostalgia o como un llanto, este, pero también me pasó lo que a Rose, ¿no? Como que muy predecible. Y de hecho, ni siquiera hubiera estado mal que fuera predecible, sino creo que el cómo lo terminó es lo que no terminó que tuviera un clímax, ¿no? O sea, como que toda la novela nos estuvo manteniendo con cosas súper intrigantes, con cosas de qué va a pasar, de esto está bien, esto está mal, qué hubiera hecho yo. Y, y creo que lo que le faltó al final fue, o sea, yo lo vi como el como varias opciones de o matan al Ralph y es como todo un caos y también o sea, no hubiera tenido problema con que hubieran llegado por ellos, pero si no sé, hubiera sucedido algo con Ralph y solo hubieran quedado los salvajes, ¿cómo hubieran reaccionado solo los salvajes de que los rescataran por la gran fogata que tanto Ralph les había dicho que era esencial, ¿no? Porque lo que sí nos deja muy evidente es de que él confiaba en la fogata y hasta que se empeñaron en hacer bien la fogata es que llegó alguien, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Ralph ya no estuviera ahí? ¿Cómo hubieran reaccionado? Jack sí hubiera dicho que es el jefe, porque también dice que como que quiso decir que él era el jefe y después se echó para atrás, ¿no? Porque Ralph dijo que era él. O también el otro lado, ¿no? Lo que mencionabas, ver a Ralph utilizando como lo que ha aprendido, herramientas nuevas, o que hubiera dicho, Piggy me enseñó esto, por la caracola voy a hacer esto, o cosas así, o que Sam y Eric y Ralph hubieran podido hablar con la tribu y hacerlos entrar en razón o algo así, este, y que tal vez no los hubieran rescatado y que se hubieran quedado como con la nueva visión, ¿no? O que los hubieran rescatado, pero ya como que hablando las cosas o diciendo como haciendo referencia a esta nueva sociedad, ¿no? O sea, porque también siento que
la novela fue un ¿qué pasaría si? Como un experimento. Y que al final todo eso de qué pasaría resultara en que llegan por ellos y ya se vuelven niños otra vez, ya empiezan a llorar de repente y no vemos como todo el aprendizaje que pudieron haber tenido. Siento que se hubiera podido alargar como otros 2 capítulos mínimo, ¿no? O sea, también me dio la impresión de que no supo cómo acabar, que tal vez ya llevaba tanto tiempo como que haciéndolo muy bien y al final dijo como, ¿en qué me metí? Porque ya no sé cómo va a reaccionar Ralph, ya no quiero pensar mucho en qué va a hacer Jack y Ralph cuando estén frente a frente. Tal vez no los quería matar o tal vez, o sea, no sé qué hizo ahí que también me dejó, no, tampoco fue como que me disgustó, pero que también me dejó con ganas de más, o sea, como de te faltaron otros 2 capítulos o algo así. Este, a mí me gustaría, pues, destacar, bueno, a mí me gustaría mencionar que el libro en general me gusta, o sea, que el final, que el final al final no me haya, generado una satisfacción del todo, no significa que el libro no me haya gustado, ¿no? Me parece que la escritura de William Golding es, es buena, tampoco me parece increíble, de hecho me sorprende verlo como premio Nobel de literatura, habrá que leer más de sus novelas, pero es muy buena, sin duda, yo considero que es un libro, ah, es un gran libro para introducción a la literatura. O sea, es un gran libro para decirle a un chico o una chica o a alguien que no lee, ¿sabes qué? Léete esto, y vas a poder entrar. Es un libro corto, es un libro fácil, es un libro accesible, es un libro rápido y que pues permite una cercanía con los personajes, ¿no? Si he de destacar algunas situaciones, por ejemplo, puedo destacar pues lo que mencionas de esto del experimento, cómo podemos, esta línea tan delgada entre lo que es tener reglas y saber esas reglas y cómo se pueden llegar a romper esas reglas y que no cuestionamos esas reglas, ¿no? Muchas, o sea, como niño, pues no las cuestionas. ¿Por qué? Porque pues es la forma en la que se vive. O sea, tú no tienes, no tenemos esa capacidad en ese entonces porque no conocemos cómo se originan esas reglas para nosotros, es lo que es, ¿no? Y en ese es lo que es, pues este es nuestro mundo. ¿Qué pasa cuando estos niños se encuentran en una posición donde no hay esta autoridad que ejerzca esta regla? Pues nos encontramos con lo que con lo que William Golding llamó la tribu, pero que yo destacaría como la masa, como la gran masa o la masa social, o esta donde se pierde, se difumina la identidad, pero se encuentra una pertenencia de grupo, y en esta difuminación de la identidad individual se pueden cometer atropellos, se pueden cometer barbaridades, se pueden observar salvajismos, se pueden observar daños, ¿no? Daños que podemos directamente hacia la naturaleza, daños que vemos directamente hacia otro ser humano, ¿no? Empezamos a ver quiénes son los marginados, empezamos a ver quiénes son los que quiénes terminan siendo víctimas de esta masa social, empezamos a ver todo este tipo de situaciones que pasan que pasan ya en nuestra sociedad, ¿no? Cuando son sociedades, llegan a ser sociedades complejas. Y creo que ahí está el gran valor del libro, en todo este asunto. William Golding toma algunos detalles, como por ejemplo la idea del paraíso, la idea de la inocencia, la idea de lo peligroso que es sucumbir, sino no entender lo que es la ignorancia, en el sentido de reconocerte como ignorante, reconocerte que no puedes entender todo y por ende tienes que generarle un respeto a ese todo. Ustedes dicen, y como entendí, o la apreciación es de que ellos buscaron hacer la fogata en grande. A mí me dio la impresión de que se les fue de la mano, porque ellos pues no podían pensar muchísimo más allá. Sí, no, me refiero a que no fue planeada, o sea, de que quisieron a espantar a Ralph y lo lograron tan bien que se le salió de las manos. O sea, como él quería hacer como este juego que decía William Golding de, más bien Ralph, de que la fogata era lo más importante. Y Jack como que le dio la razón haciéndole ver que para hacer que Ralph saliera de su escondite tenían que hacer una fogata y mantenerla viva. Pero llegó a tal grado desde el lado de Jack que empezó a quemar toda la isla. Sí, sí, de acuerdo. Qué interesante esto de la fogata, ¿no? Cómo la defendió Pi desde siempre. El mismo Ralph se contagió con esta defensa. Y pues al final esa es la vía de escape, ¿no? Esa es lo que
lo que permitió este rescate, ¿no? Yo anoté como 4 puntos de cosas que noté, que primero es como el que no le lloran a nadie, o sea, de todas las muertes que hubo y pérdidas y así, no, nadie llora, bueno, no es que nadie llore, pero más bien no le lloran a la muerte o no tienen este duelo, o sea, nada más es como de esto sucedió y sigamos, nadie lo mencione, hay que evitarlo, pero aún así como que no vemos en los personajes como el sentirse mal, ¿no? O sea, solo Ralph como que lo llega a mencionar, pero nunca lo vemos triste o sentimos como que esa tristeza y ver que al final como que se acumula y lo sueltan, pues como que también me dio un poco de relief, de desahogo, ¿no? O sea, como el por fin verlos llorar, o sea, ver como que esa humanidad ya, ya suelta, acumulada, eso es el sentimiento que más me provocó el final, como el que estoy relajada, ¿no? También me pareció bueno, interesante que Ralph golpeara al señor de las moscas, o sea, que llega y se encuentra con la cabeza, bueno, que ni siquiera, eso también me pareció bien interesante, ni siquiera explica si lo que ve ahí es el cráneo de Piggy o si es un cerdo, ¿no? Porque sí menciona que es un cerdo, pero recuerden que pues siempre está haciendo como que esta retórica entre Piggy y las marranas. Entonces también el ver cómo se enfrenta a este señor de las moscas y lo empieza a golpear, también para mí fue muy fuerte en el sentido de le está pegando a este símbolo de la otra tribu. O sea, él ya quedó solo y aún así le sigue golpeando a este símbolo, ¿no? Este, mm, también hay un diálogo que dice Ralph en el que dice, quiero estar más cerca de ellos, aunque sean salvajes, porque son salvajes, pero son personas como yo, ¿no? O sea, como ¿qué voy a hacer ahora solo? Pues acercarme con los salvajes, porque ya no tengo de otra, que va ligado al otro que escribí, que fue como que dice, y pensar que estoy desterrado solo por tener sentido común, que es como tengo que dejar de tener sentido común para poder estar cerca de las personas, de esos entes que son como yo. Entonces, ¿en qué me convierte si yo tengo sentido común y ellos no? ¿A qué estoy dispuesto a sacrificar para estar con ellos? Que eso también siento que no tuvo un buen cierre, porque él viéndose en esta complicación de que lo están cazando, bueno, más bien, primero dice, voy a ir a hablar con ellos. Vale la pena intentarlo. Que yo ahí dije como, wow, se va a rifar William Golding a decirnos que lo va a volver a intentar. O sea, ¿qué batalla nos va a poner ahí, no? Pero pues no sucede así. Se encuentra con Sam y Eric y ya le dicen que lo van a casar. Entonces ya se encuentra con este enfrentamiento de que lo van a casar. Y me hubiera gustado que tuviera otro cierre, como ¿qué va a hacer Ralph al respecto? O sea, además de esconderse. Porque todo este tiempo ha sido un gran jefe y ha como que liderado de la forma que puede, tal vez no muy bien, pero ha liderado de la forma que puede y que al final termine escondiéndose, como que dije, no, es que ha aprendido más cosas que solo esconderse, ¿no? Que todo este tiempo en la isla nos vas a decir que la conclusión es que se esconda, o sea, como que eso tampoco me gustó. Eh, pero sí creo que hubo bastantes simbolismos finales que le dan un poquito de mejora al último capítulo. Yo justo tenía dudas sobre esa parte en la que se esconde, porque ven que saben dónde está escondido desde el inicio, y él se lo había dicho a Sam y Eric, y ahí ellos lo traicionaron, o cómo está eso, ¿saben? Yo entendí que sí, porque también menciona que se escuchan gritos de uno de los dos y que como que lo están maltratando y así. Entonces yo Mm. entiendo que los obligaron a decirles, Ah, como que los están torturando, ¿no? ajá, Y ya ándale, le algo así. dijeron. Ah, ok, ok. Sí, pero aún así, aunque sepan dónde estaba, el Ralph dice que es muy difícil que los matorrales lo vean. O sea, aunque sepan que están los matorrales, es muy difícil que lo vean por la forma en la que se esconde, por la forma en la que no llega a la oscuridad, por la forma en lo intrincado de las ramas, ¿no? Que es cuando empiezan a tirar las piedras. Mm. Sí, Y eso también súper desalmado, ¿no? Tirar sí, las piedras gigantes ahí. Está, pues sí, sí está muy, muy grosero, vaya. ni lo piensan. Ujú. Adelante, Vera.
sí, bueno, yo, Creo que te estás trabando. No. Vera, si me escuchas, intenta apagando lamento que tu no cámara y tal vez te estuviéramos escuches mejor. más, porque se, se enriquecería más con la diversión, la atención. Tengo problemas de internet, no sé si de Sí, repente, sí, pero a veces se Ya, resuelve. ¿sí? ya se escucha mejor, pero ¿Sí? creo Ah, que es ok, mejor con tu perfecto. cámara Sí, es apagada. que Sí. tengo problemas de internet más bien. No, a mí hubo varias cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, me pareció un capítulo muy duro, muy cruel, incluso desesperanzador, eh, porque para mí los símbolos que se manejan es que después de que se rompe el caracol, o sea, que se destroza el caracol, queda, yo decía, pues sí, que ganó la otra parte, ¿no? Perdió la democracia. Y aquí me queda claro eh, la fuerza bruta, ¿no? Finalmente, el más inhumano, el más cruel, es el que sin tener la razón y sin tener justificación se erige como el nuevo líder. Y como nuevo líder que surge sin la legitimación, pues va en contra con todo contra el que era el legítimo líder. Por eso ese ensañamiento en casar a Ralph, finalmente. Entonces, yo lo pongo, así como decían ustedes, como un experimento social. A mí me parece que lo que estamos viviendo actualmente en México es, guardando las proporciones, pero es que es de ese peso, ¿no? Esa agresividad en la guerra sucia contra el que les ganó legítimamente y para querer arrebatar el poder. O sea, no importa el proyecto, no importa los votos, ni siquiera importa la realidad, la verdad. Lo que importa es el manejo, la manipulación de las opiniones, el dañar la imagen, pues son esas pedradas que le avientan, o sea, lo están cazando. Y no es para decirle, te puedes unir a nosotros si me juras lealtad. No. A él no le están proponiendo que traicione sus principios y ni siquiera que luche por sobrevivir como se lo prometieron a los otros, ¿no? Si te vienes con nosotros, te vamos a dejar vivir. O sea, no. Con él es todo a destruirlo, a matarlo. Y bueno, lo que decías de golpear al cerdo, sí era el cerdo, porque hasta dice que cayó a varios metros y que lo seguía mirando, ¿no? Sí, era lo que quedaba del último cerdo que comieron, Ajá, que pero quedó ahí. justamente como queda cerca de Piggy y como la vez, el capítulo pasado mencionan la marrana y luego lo cambian al cerdo, siento que Ajá. incluso deliberadamente lo hace para que te cuestiones si es Piggy o si es el cerdo. O si es la misma historia, ¿no? Así como mataron a un cerdo, mataron a Piggy, mataron a Simón, y ahora Exacto. van con él. O sea, esto es lo que aprendieron a hacer para sobrevivir. O sea, es nuevamente el triunfo de lo irracional, de lo incivilizado, de la pérdida de los valores, de los principios, de las reglas, de las normas. Por eso me pareció terrible, o sea, me pareció muy cruel el final, ¿no? Porque el otro está buscando sobrevivir, Ralph, sabiendo que es proscrito. Y ahí me surgió la pregunta, proscrito, es una palabra que tiene un peso. Y finalmente,
¿quién pone las etiquetas de proscrito en la sociedad? ¿A quién ponen como proscrito? A ay, se me fue el nombre, al reportero que filtró información, el de Wikileaks. Él es proscrito, ¿no? Por eso Ajá, está en Julián la Assange. cárcel. Ajá, la Sánchez, exacto. Él es proscrito y al que vende la información legalmente le dan un premio. O sea, ¿qué pasa con esta sociedad? Yo creo que por eso el final es como es. Yo no te voy a decir qué va a pasar. Yo no te voy a decir cómo se van a recuperar estos niños salvajes, porque apenas tuvieron contacto con un adulto y se conectaron con esos niños desvalidos, aterrados, que estaban en el fondo de sí, pero nadie puede organizar esas cacerías impunemente. O sea, ellos ya llevan esa marca, pero nadie sabemos qué va a pasar. Lo mismo ahora, no sabemos qué va a pasar en la historia de la humanidad. Hace poco veía yo un programa donde el tema era los niños sicarios, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues se habla de su infancia, de su entorno, algo que a mí me impactó, porque además yo tuve oportunidad de verlo, en un trabajo que tuve, que decía, ¿qué era lo que querían estos niños cuando los entrevistaron en la cárcel, ¿no? O sea, ¿qué era lo que querían? Y decía, no nos encontramos con respuestas de tener mucho dinero, de tener carros, de tener joyas. Dice, el factor común era que todos querían una casa, un hogar, una familia. Entonces, digo yo, son cosas muy fuertes. Es muy difícil recuperar a un chico que cayó en esto, pero el autor no nos la pone fácil, no nos da la fórmula, nos está diciendo, ahí va. O sea, esto puede ocurrir en una isla, pero mi pregunta es, ¿qué puede ocurrir en este mundo donde las historias se repiten? ¿Sí? Donde vemos nuevamente al victimario, a la víctima convertirse en verdugo, día a día, en diferentes frentes, ¿no? Yo creo que ahorita el escándalo es Israel. La víctima de hace años convertida en un verdugo tan horrible, ¿no? En un genocida. Y ver una ONU cruzada de brazos. O sea, ¿ese es el cerdo? ¿Qué es el cerdo? ¿Cuáles son las lanzas? O sea, para mí ese es o sea, ¿qué está proscrito ahorita? Cuando nos están inyectando miedo por todos lados. ¿Sí? Diciendo, ¿quieren guerra? No sé si ese sea otro cerdo, otra cabeza. Es impactante. Me siento mal haciendo estas comparaciones, pero realmente fue una crueldad tremenda que Ralph, el que, pues el que era un líder que más o menos, o sea, que no perdió el sentido humano, fuese perseguido de esa forma. Y por casualidad fueron rescatados. Pero de sí mismos en el futuro, ¿quién los va a rescatar? Sí. Pues ese fue el último capítulo del Señor de las Moscas. Gracias. Sí. Gracias por tus comentarios, me gustaron bastante, me hicieron pensar en varias cosas como el hecho de que incluso el penúltimo capítulo hubiera sido un muy buen capítulo final, que tal vez este capítulo final hubiera sido como un epílogo, como el decirnos, sí, ¿qué pasa cuando la caracola se rompe? Porque la caracola se rompe en el penúltimo, Piggy se muere en el penúltimo.
y creo que dejarnos esa intriga de qué va a suceder hubiera estado perfecto en ese penúltimo capítulo, porque ahí se cierran como que esos simbolismos, y narrativamente hablando, en el último como que deja muchas cosas abiertas. Estoy de acuerdo con que hay veces que los autores nos pueden dejar como tú decide qué va a pasar, ¿no? Tú decide cómo se van a recuperar. Pero siento que en el cómo lo hizo, no sé si estaba como que tan desesperanzado él que ya ni siquiera quiso tampoco acabar con su novela, este, pero como que todo ese peso de ese simbolismo del cerdo, del caracol o etcétera, se vuelven solo como meras ideas, o sea, como meros símbolos sin pies ni cabeza cuando el final es nada más llegó alguien a rescatarlos y lloran. O sea, porque sí, definitivamente noto el peso en el sentido en el que llega un adulto y ellos se sueltan a llorar, ¿no? O sea, es como se dieron cuenta de que no son salvajes, de que son niños y van a regresar a ser niños. Pero em, siento que todo lo que había elaborado antes nos dice, se convirtieron en asesinos y se trataron súper mal para que al final se arregle, entre comillas, con un llanto, ¿no? Con el decirnos es que solo son niños. O sea, como que ahí lo veo más como un justificante, más que como se entendió algo. Entonces, em, tampoco me gustaría creer que o sea, que el autor tiene la responsabilidad de darnos una moraleja o un aprendizaje, pero ya hablando en temas literarios narrativos, como que no termina de cuajar lo que nos quiso decir, si al final lo iba a resolver como con una mano de Dios, ¿no? De que ya llegó alguien y se salvaron. O sea, creo que ahí es donde falla, porque todos los otros simbolismos cerraron muy bien en el penúltimo. Sí, en donde, bueno, todo es una mano de Dios, ¿no? Desde el hecho de que caen, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, de hecho, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con ambas en este sentido. Me pareció que Vera lo explicó muy, muy bien lo que es esta visión, ¿no? Por detrás o entre líneas del texto. Me pareció que lo explicaste bastante, bastante bien. A mí me gustaría agregar algo que es el impacto climático o el cambio climático o el impacto ambiental, ¿no? Y es como el ser humano llega a esta isla que es paradisiaca, y en su búsqueda de la supervivencia, que ya la tenía hecha, podía comer, podía tomar agua, se podían divertir, etcétera, etcétera, pero en la búsqueda de de esta casi una avaricia de querer cazar y cazar y cazar, y un ejemplo, ¿no? Que también tuvimos la idea de lo del fuego, cuando no controlan no controlan ese, ese aproximamiento tecnológico hacia el fuego, y cómo barre parte de la isla, y al final cómo termina eso barriendo, a diferencia de la mesura que pedían Piggy o que pedían Ralph en cuanto al fuego, ¿no? Y en cuanto al humo, que de mantener el humo, pues los iban a ver los de la Marina. Entonces, sí me agrada como William Golding, para los 50, pues ya no había todavía no había, ya se hablaba un poco sobre el impacto climático, pero pues no, se hablaba en lugares muy, 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 muy pequeños, muy específicos, y no se hablaba como se habla hoy, ¿no? Entonces, que William Golding haya puesto esto en su libro en cuanto a los personajes, haciendo este impacto ambiental, este impacto hacia la naturaleza, pues me parece bastante, bastante importante, y me parece que, al menos en nuestro contexto y en nuestro momento, es importante que lo rescatemos. Que lo rescatemos desde cómo prende el fuego, desde cómo ya habíamos hablado de cómo matan a la marrana madre, ¿no? Y no a los pequeños, y cómo cada día querían matar un borrego, un cerdo más y un cerdo más y un cerdo más, y era la única forma en la que podían hacer una cohesión social, ¿no? En cuanto a lo de... Es que también me parece que el libro refleja una idea que es cómo, si nos llegamos a este nivel, o sea, ¿qué tan cerca estamos de lo que podríamos considerar una barbarie? Y es aquí donde Vera pone el ojo, ¿no? Y nos dice, fíjense cómo no hemos salido, fíjense cómo seguimos en ello. Y me parece completamente atinado. Entonces, ¿por qué? Porque
vean el impacto ambiental que tenemos, vean las actividades, cómo las realizamos, vean dónde ponemos el énfasis, veamos, ¿no? Veamos dónde ponemos el énfasis sobre las cosas que hacemos. No sé por qué estamos tan convencidos luego de que ciertos valores deben ser los valiosos. Y ¿por qué no nos damos cuenta de que estamos viviendo nosotros con esa ideología de que debe haber ciertos valores que no son los que preocupa la superestructura neoliberal a la cual estamos sometidos? Pues nosotros somos los que estamos desfasados. ¿Sí? Nosotros somos los que creemos que tenemos que agregarle otros valores. O sea, claramente la fuerza bruta iba a dominar aquí. Claramente el poder va a tratar de romper a otro poder. ¿Sí? Entonces, el hecho de que creamos de que debería haber ciertas soluciones o de que nos hayamos inventado términos como solidaridad, como democracia, como tolerancia, respeto, valores de toda índole, como le quieran poner, pues solamente luego lo terminamos viendo nada más como un simple ideal y los ingenuos somos nosotros los que queremos abanderar eso, ¿no? Entonces, es desesperanzador que me parece esa una definición muy, muy buena para este último capítulo. Y sí, completamente de acuerdo con Vera, es muy duro, ¿no? Y creo que ligándolo con el tema político actual, podemos ver la importancia de alzar la voz y de votar. Porque si los de la tribu de salvajes hubieran hablado entre ellos y hubieran entendido el temor que tenían y hubieran dicho, yo no me parece lo que está haciendo Jack, o tal vez Ralph sí se me hace mejor líder, o me equivoqué, o tal, 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 pues las cosas también hubieran podido ser diferentes. Entonces, pues ahí también debemos darle un poco este mensaje que da como de el valor o la importancia de pensar diferente y decirlo y votarlo, ¿no? También como que no dejar pasar eso. Y iba a decir otra cosa, pero ya lo olvidé. Este, no, pues nada, creo que también Pues, sería un si buen quieres. ejercicio, ay, perdón, rápido, el escribir cómo nos hubiera gustado que terminara, ¿no? O sea, o tal vez no empeñarnos tanto en así describir perfectamente, pero decir, a ver, me hubiera gustado que esto sucediera. Ya sea que lo hagamos muy distópico, que lo hagamos muy utópico, pero saber también qué nos está dejando este libro y por qué el final no cliqueó tanto, ¿no? Como queríamos. ¿Qué es lo que traemos ahí que el libro no? Sí, sí es cierto. Me gusta esa idea. Quería decir sobre lo que estabas comentando, justo como que al final el que lideró no fue necesariamente, bueno, no lo fue el más inteligente ni el más buen líder o así, sino el más malo, siento. Y ese tipo de control a partir del miedo, pues no, ¿qué más no conocemos en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, siento que es la base de toda tiranía y dictadura, ¿no? El miedo. Entonces pues me hace interesante esto que dices de pensar diferente, porque sí creo que es súper importante y creo que si los niños quizás sí lo hubieran hecho, eso es lo que me estoy preguntando, si hubieran logrado algo realmente, si se hubieran puesto en contra de él, porque estaban súper asustados, ¿no? O sea, los tenían en la palma de su mano porque era malísimo y súper violento y no le importaba matar y lastimar y todo, ¿no? Igual Roger, porque no solo era Jack, era Roger, que fue un personaje que no me lo recuerdo tanto en el pasado, no sé si apareció muy de repente, según yo sí, pero fue así como que de repente resulta que Jack tiene como a su mano derecha y que es aún más malo, ¿no? Entonces, es algo que pienso, quizás sí hubiera estado bien que se pongan en contra de él, eh, pero también no sé qué hubieran logrado, porque los niños al final eran unos pequeñitos y no sabían nada de nada. Entonces, en el momento en el que alguien les instauró el miedo, es así de que no, pues ya, no pasa nada, porque al final el miedo rige, ¿no? Los niños quieren vivir, quieren estar bien. Y aparte los convencieron súper bien con la comida, ¿no? Es como que, mira, yo te puedo dar todo esto, pero vas a tener que aguantar la mano dura, ¿no? Y sí es un reflejo muy, muy bueno de nosotros, ¿no? De la sociedad.
Fíjate que aquí hay algo interesante que es cuando Jack y Ralph se acercan, Ralph es el que dice, yo soy el líder, yo soy el jefe, y no lo dice Jack. O sea, Jack también sometido al miedo que el de la Marina le puede hacer a él, porque es la única relación que él llega a entender, ¿no? Y me parece muy importante lo que menciona Vera de lo difícil que es rescatar a niños, como el ejemplo que nos expuso, ¿no? Y la comparación hacia esto, pues me parece también muy directa y muy valiosa en cuanto a la idea de, bueno, ¿cómo vamos a rescatar entre muchas comillas claramente, a estos niños para introducirlos de nuevo a esta sociedad, a una sociedad que se supone tiene ciertos alineamientos, am, mm, en donde hay un cierto tipo de justicia, en donde hay un cierto tipo de democracia, en donde hay un cierto tipo de libertad de que cada individuo se pueda expresar, etcétera, 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 ¿no? Y Golding me parece que hace la pregunta sobre, bueno, ¿realmente estamos en esto? ¿Realmente esto alguna vez sucedió? Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? O sea, no realmente vivimos sometidos bajo el miedo que un poder nos pone, nos coloca. Entonces, eso es, a mi forma de ver, lo valioso del libro, ¿no? Sí, justamente en cuanto al miedo, o sea, en relación con el miedo y el hablarlo, es muy importante porque luego justo cedemos por miedo, pero no solo el miedo solito, o sea, sino como esa presión social de decir que tienes miedo y qué te van a decir que si tienes miedo, ¿no? O sea, me refiero a la importancia también de que si estamos dándonos cuenta de que alguien tiene miedo, de que alguien está pensando diferente, entonces decirle como, oye, está bien tener miedo o estar bien pensar diferente, dímelo, ¿no? Vamos a platicarlo y vamos a ver qué podemos hacer al respecto, porque ellos como niños pues no, eh, seguramente tenían esta presión social de la autoridad, o sea, siendo niños vienen de, ya sea de que tienen papás o tienen maestros o tienen bla, 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 entonces al ver una autoridad como Jack, pues también se callan y como que lo respetan, pero por miedo, de cierta forma. Entonces ya llegar a poder hablarlo y decir, se vale tener miedo, pero hay que cambiar eso de tener miedo, pues es lo que hace la unión, porque el miedo no es nada más hacia Jack, sino a lo que Jack puede hacer, o sea, porque ellos también mataron, ellos también fueron los salvajes, no solo fue Jack, entonces también es como ¿cómo voy a decir que está mal lo que está haciendo Jack si yo también lo hice, ¿no? O sea, es el aceptar lo vulnerables que somos aislados, lo vulnerables que somos en el no hablar las cosas y el callárnoslas, ¿no? Y otra cosa que quería decir que ahorita me acordé fue de que cuando lloran todos también, bueno, no, antes de que lloren, llega el niño, o fue después, no sé, pero llega Percival, no sé qué, que había dicho todo su nombre y hasta su dirección, y que no lo pudo decir al final, que se quedó trabado y callado. Eso me dolió un montón porque fue un decirnos, este niño que sabía perfectamente quién era, vivió tanto en la isla y perdió tanto como esta identidad con la que venía, que ya no sabía quién era, que el que se convirtió fue este niño que vivió en un contexto de miedo, de autoridad, de sobrevivir. Entonces, ese Percival que había sido ya no tenía sentido para él y por eso ya ni siquiera lo pudo pronunciar. Y para mí también fue como de, no, ese niñito me cayó tan bien y solo dijo eso y ya, o sea, y al final ya no pudo ni siquiera decirlo. Gran detalle, no me había percatado de eso. Y claro, o sea, porque es esta, bueno, ¿qué significa que se llame Percival ta, y su dirección? Eso nada más significa en Inglaterra, ¿no? O sea, en esta isla no es Inglaterra, ¿eso qué significa? Que también pues ya cambié mi identidad, ahora quién voy a ser, cómo me voy a presentar después de haber vivido todo esto, quién soy y cómo me voy a presentar cuando me lo pregunten. Claro, ahí viene la palabra, la resignificación, ¿no? Sí, así es.
Pero pues bueno, creo que, ¿cómo se dice? Exprimimos muy bien lo que se pudo sacar de este capítulo, que tal vez no, mm, hay emociones de todo, ¿no? De no saber qué tanto gusta y qué tanto no, pero pudimos platicar bastante a gusto. Hubiera estado genial que se conectaran el resto, que qué curioso que justo es el último capítulo y no se conectan. Sí, Vera, dinos. Sí, quería compartir una frase que me gustó mucho. No sé quién sea el autor, la verdad, pero dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Está buena. Estaría muy bien saber de quién es, pero gracias por compartirla. De nada, Muy ad hoc con lo que leímos. con el fuego. Sí, Sí, exacto. bastante, bastante. Me recuerda, bueno, obviamente habla del reprimido social, ¿no? No del reprimido social, sino también del marginado, de aquel que no le permiten pertenecer, a aquel que fue discriminado, aquel, etcétera, etcétera, etcétera. Y me recuerda también me recuerda a Batman, Ra's al Ghul, bueno, dentro de la idea dentro de, no solamente Batman, pero Batman toma un papel fuerte, también le pasó a muchos, o sea, dentro de la mitología de DC Comics, lo que buscan los de Ra's al Ghul, para convertirte en Ra's al Ghul, tienes que, quemar la ciudad o destruir la ciudad en la cual naciste para que tomes este lugar de poder, tomes este lugar de control, ¿sabes? Este lugar de poder desde el cual tú ya tengas la fuerza para poder tener, la fuerza para poder ejercer tu poder, ¿no? Y esta idea de rompe aquello que te dio nacer, aquello que te dio germen, aquello que te originó, porque aquello que te originó puede originar a alguien más como tú, o aquello que te originó siempre vas a estar sometido a aquello que te originó. Entonces, eso es bastante interesante que se junta también con la frase de nadie es profeta en su tierra. Sí. Qué fuerte lo de Ra's al Ghul. Buena referencia. Y pues nada, ya acabamos otro libro más. El Señor de las Moscas, de William Golding. Lo disfruté bastante. A ver qué sigue. Que otra razón por la que hubiera estado bien que se conectaran más es porque no sé si recuerdan que hubo casi un empate entre este libro y el ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Entonces queríamos preguntarles si querían que nos quedáramos con ese, o sea, leer ese que también va como de acuerdo a lo que se viene este 2 de junio, vayan a votar. Este, o pues hacer otras propuestas, que ahorita somos pocos, pero pues estaría bien que lo piensen y tal vez hagamos la pregunta la próxima semana o algo así. Este, a mí me parecería bien leer el ensayo sobre la lucidez, pero pues estamos abiertos a sugerencias. Entonces, pues nada, a pensar, a meditar. Bueno, Y Muy va, bien. creo que lo que como sugerencia podría ser que se ponga ese y otras opciones. O sea, como que se repita el ensayo sobre la ceguera, pero también jalaría a leerlo. Es que cuando lo leí como que no me gustó tanto, pero me interesa por eso analizarlo con ustedes. Estaría bueno. A sí, ver si le pero veo otro es el de lado. la lucidez. Ah, de la lucidez, sí. Sí, ¿Ese sí, ya lo lo mismo. leíste? Ah, A eso me refiero. Sí, sí. ok, ok, va, va, va. Sí, yo también, ya lo Sí. leí 2 veces, pero justo leerlo con ustedes estaría interesante. Entonces, pues sí, yo creo que sí vamos a hacer la pregunta, creo que valdría la pena. Entonces, pues sí, eh, pues gracias por conectarse y por sus comentarios. Aunque estuvo breve y fuimos poquitos, creo que estuvo padre la conversación. Y pues nada, tengan una excelente noche. Muchas gracias, igualmente, buena noche Gracias. y Gracias, Adiós. buenas noches. otra buena noche. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Saludos Un a gusto Emi. verte, Rose. Ah, justo se Emi. desconectó.
Nos vemos. Saludos, Elu.